El plan original era comenzar ya nuestra serie de vídeos sobre la guerra en el Mar Negro, pero si está Rusia de por medio, es imposible hacer planes. El 15 de diciembre de 2024 era un día como otro cualquiera de finales de otoño en el Mar Negro. Vientos de fuerza 7 en la escala de Beaufort, de entre 51 y 61 km por hora, agitaban la superficie de las aguas creando olas de hasta 3,5 metros de altura. Una mar ciertamente incómoda, pero no especialmente complicada para cualquier buque de mediano porte, o al menos esa es la teoría. Una teoría que 3 pequeños petroleros de fabricación soviética iban a poner a prueba a la manera rusa. Todo funciona perfectamente hasta que deja de hacerlo. El puente de Kerch, esa obra faraónica construida tras la anexión forzada de Crimea, se levanta sobre el estrecho del mismo nombre, que une el pequeño mar de Azov con el Mar Negro. El puente, que permite la unión directa de Crimea con la costa de Krasnodar Krai, es una obra que fue instigada directamente por el presidente de la Federación Rusa, por lo que las implicaciones personales que tiene para el ínclito Vladimir Vladimirovich son más que conocidas. Es su puente y hará lo que sea para defenderlo, incluido poner en peligro la ecología de sus propias costas y las vidas de sus conciudadanos, o súbditos, que de eso van los zares. Nuestros protagonistas son 3 pequeños tanqueros fabricados en la Unión Soviética entre 1969 y 1973, ya con más de medio siglo de existencia tras sus popas. El que un buque sea viejo no tiene por qué significar nada. Lo que marca la diferencia es el mantenimiento, como decenas de centenarios barcos aún en servicio pueden atestiguar. El problema es lo que en la Unión Soviética y en su heredera actual entienden por mantenimiento. Consiste en dejar el equipamiento en la calle y rellenar un papel diciendo que se han realizado los trabajos necesarios, mientras que el dinero desaparece en el fondo de algún bolsillo. Los 3 son barcos de la misma clase, prácticamente idénticos. Tanqueros certificados únicamente para operaciones fluviales y en las aguas del Mar de Azov, incapaces de adentrarse en aguas profundas. Desplazaban 4.500 toneladas de peso bruto, con una eslora de 132,6 metros y una manga de 16,9. A plena carga eran capaces de transportar hasta 4.500 toneladas de hidrocarburos, aunque su calado era de apenas 3 metros. Entonces, ¿qué estaban haciendo estos barcos en aguas del Mar Negro en plena tormenta? La respuesta es sencilla. Realizar un trabajo peligroso y estúpido que no debería haber sido nunca necesario. Tras los diversos ataques sufridos por el puente de Kerch, que llegaron a dejarlo casi inutilizado durante varios meses, Putin había ordenado proteger esta infraestructura a toda costa, ya fuera de ataques por aire, tierra o especialmente por mar. Pero en lugar de hacerlo lógico, como se viene haciendo desde la Primera Guerra Mundial, que es situar una red antisubmarina alrededor de la instalación que se desea proteger, las fuerzas navales rusas decidieron hundir varias barcazas para crear un perímetro defensivo. Para resumir, que en lugar de instalar una barrera móvil, algo de probada eficacia y que hubiese permitido el tránsito de grandes barcos bajo el puente, algún tovarish ordenó la instalación de un obstáculo permanente, que además impediría el tránsito de los propios buques rusos por el estrecho de Kerch. Una genialidad. Por suerte, los camaradas son unos auténticos expertos en solucionar problemas creados por ellos mismos. Y en este caso, como los grandes petroleros no podían acceder a las instalaciones petroleras del Mar de Azov para abastecerse, había que sacar el crudo hasta el Mar Negro en barcos pequeños, capaces de transitar entre los nuevos obstáculos, como nuestros Volgoneft. Después, solo se trata de llevar a cabo la peligrosa tarea de transferir el hidrocarburo al petrolero de turno en alta mar y en pleno invierno. Para poder obtener la certificación de la International Maritime Organization para operar en alta mar, es necesario cumplir unos estrictos requisitos de seguridad. Una vez una entidad certificadora homologada confirme que el barco cumple las normas, este recibirá su número IMO o IMO para poder operar legalmente. Como los Volgoneft no cumplían ni de lejos los requisitos de rigidez y resistencia estructural exigidos para operar en alta mar, por lo menos 2 de ellos, el 212 y el 239, fueron modificados.
El casco de cada una fue seccionado en dos lugares, a proa y a popa de la superestructura, acortando el buque y volviendo a soldar la sección previamente retirada. Claro que esto crea dos líneas en las que la resistencia general del barco se puede ver muy comprometida, a menos que las soldaduras sean realizadas e inspeccionadas según la estricta normativa. Suponemos que las inspecciones fueron realizadas en ruso, ya que en diciembre de 2024 estos tres petrolerillos estaban operando sin impedimento en alta mar, con vientos de fuerza 7, transportando petróleo en medio de una guerra y con sus cascos en pésimas condiciones. Pero dejémonos de preámbulos y vamos ya a la historia. El 1 de diciembre de 2024, el Volgoneft 239 y el Volgoneft 212 zarpaban del puerto fluvial de Volgogrado, en dirección al Mar Negro, más allá del estrecho de Kerch. Cada uno transportaba más de 4.000 toneladas de fuel pesado, con rumbo a puertos en Crimea y la costa de la Federación Rusa. Mientras tanto, el Volgoneft 109 se encontraba fondeado en el puerto de Kavkaz, en una isla del estrecho, a la espera de órdenes. 2 semanas más tarde, durante la mañana del 15 de diciembre, las condiciones meteorológicas en el noreste del Mar Negro no eran las mejores. Vientos de fuerza 7 en la escala Beaufort, con velocidades de 51 a 61 km por hora y con olas de hasta 3,5 metros de altura. Alrededor de las 3 de la madrugada, el 212 navegaba a 5 millas al sur del puente de Kerch, intentando cabalgar las olas cuando un fuerte sonido, acompañado de un temblor, sacudió el barco. Tras superar la cresta de una ola, la sección de proa había quedado suspendida en el aire, perdiendo el empuje hacia arriba que proporciona la flotabilidad en el agua, y quedando en manos de la gravedad. El propio peso de la proa, ayudado por el fuerte impacto de una ola, fue suficiente para seccionar el barco, probablemente a lo largo de la soldadura antes mencionada, mientras los tripulantes contemplaban atónitos cómo un pedazo de su barco se alejaba de ellos. La proa no tardaría en irse a pique. Desde Kerch fueron despachados 2 remolcadores de rescate, mientras que 2 helicópteros Mi-8 y más de 50 personas fueron desplegadas para ayudar en las labores de rescate. Estas acciones se vieron complicadas debido a la oscuridad y la tormenta, aunque los miembros restantes de la tripulación del Volgoneft 212 terminarían por ser rescatados. Al menos 8 tuvieron que ser pescados directamente del agua. 11 miembros de la tripulación terminarían hospitalizados, 2 de ellos tratados por hipotermia. Las imágenes satelitales y los vídeos del incidente han circulado ampliamente. Las imágenes muestran al petrolero partido en 2, con la sección de proa hundiéndose verticalmente en el mar. La sección de popa permaneció a flote temporalmente, ayudada por la flotabilidad positiva del fuel en sus bodegas, antes de irse a pique definitivamente. Mientras todo esto sucedía, el Volgoneft 239 se encontraba cruzando el estrecho, 5 millas náuticas al noreste del 212, al lado opuesto del puente de Kerch. Por causas que se desconocen, perdió su propulsión, quedando a la deriva durante varias horas, hasta encallar a 80 metros de una playa cercana al puerto de Tamán. Las operaciones de rescate de la tripulación del Volgoneft 239 se suspendieron temporalmente debido a las inclemencias del tiempo, ya que el buque contaba con todos los medios necesarios para garantizar la seguridad de su tripulación, si las condiciones no empeoraban, aunque los rescatistas mantuvieron contacto con el buque. Las labores de rescate se reanudaron al día siguiente, extrayendo por fin a toda la tripulación. A pocos kilómetros, en la invadida península de Crimea, los embates del mar enviaron a pique una grúa flotante de grandes dimensiones en su propio amarradero. Nada parecía estar a salvo ese día. Pero con el nuevo día llegaron las nuevas desgracias. El Volgoneft 109, construido en 1973, transportaba aproximadamente 4.000 toneladas de mazut, el mismo tipo de combustible que sus 2 naves gemelas, y estaba fondeado cerca del puerto de Kavkaz, en el estrecho de Kerch, cuando emitió una señal de socorro el 17 de diciembre por la mañana. El capitán informaba de una grieta interna en un tanque de carga que estaba filtrando su fuel oil al tanque de lastre. La tripulación permaneció a bordo y recibió ayuda de un buque de salvamento, con un portavoz de la Agencia Federal de Transporte Marítimo y Fluvial que declaró que la estanqueidad del propio casco no está comprometida, no hay fugas al mar. Aunque esto es mejor que lo juzgues tú mirando las imágenes. A fecha de 25 de diciembre, el 109 sigue en el puerto de Kavkaz, con una tripulación intacta y sin que se hayan reportado nuevos vertidos. El derrame de petróleo resultante de este triple incidente ha generado enormes preocupaciones ambientales, ya que los residuos han llegado a las costas rusas del Mar Negro desde Temriuk hasta Anapa. El derrame ha afectado varias decenas de kilómetros de costa, lo que ha motivado esfuerzos voluntarios de limpieza y monitoreo ambiental. Por desgracia, estos voluntarios lo único que tienen es empeño, palas y unos sacos.
Las imágenes de unas pocas personas llenando bolsas con chapapote para luego dejarlas abandonadas en la misma playa, a merced de las olas, hay que verlas para poder creerlas. Se estima que el vertido provocado entre ambas naves es de alrededor de 4.900 toneladas. Pero la historia no era algo del todo nuevo. El 11 de noviembre de 2007, el Volgoneft 139, que transportaba aproximadamente 4.077 toneladas de fuel oil pesado, se encontraba anclado al sur de la isla de Tuzla Split, en el estrecho de Kerch. Una fuerte tormenta, con vientos de hasta 72 km por hora, azotaba la zona. A las 4:50, el petrolero se partió en dos, debido a estas condiciones meteorológicas extremas. La sección de proa se hundió, liberando más de 1.000 toneladas del hidrocarburo al mar. El Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia inició una operación de limpieza, desplegando 17 barcos y más de 1.000 efectivos para abordar el derrame. Al día siguiente, las condiciones meteorológicas adversas continuaron, lo que dificultó los esfuerzos de limpieza inmediatos. El viento del sureste persistió, lo que complicaba las medidas de contención. El remolcador Svetlomor 3 estuvo operando cerca de la sección delantera del petrolero, recogiendo aproximadamente 500 metros cúbicos de agua y fuel oil. El ministerio informó de la limpieza de 46,3 kilómetros de playas, con la recogida de más de 33.000 toneladas de residuos, incluidas 2.450 toneladas de combustible. Los voluntarios recuperaron 5.156 aves muertas, lo que pone de relieve el impacto ambiental del derrame. El Volgoneft 139 tenía una tripulación de 13 miembros en el momento del incidente. Afortunadamente para ellos, en este caso, todos fueron rescatados sin que se informara de lesiones o muertes. Este vertido tuvo graves repercusiones ambientales. Más de 1.000 toneladas de fuel oil contaminaron el estrecho de Kerch, afectando tanto al Mar Negro como al Mar de Azov, lo que provocó la muerte de miles de aves y organismos marinos, alterando gravemente el ecosistema local. Aproximadamente 46,3 kilómetros de costa quedarían contaminados. Curiosamente, está circulando un vídeo que supuestamente muestra la rotura del Volgoneft 139, aunque no es del todo correcto. Realmente se trata del segundo antecedente del que queríamos hablar, el MV Arvin, un buque de carga general con bandera de Palau construido en 1975 y originalmente llamado Volgobalt 18. Siguiendo con el Arvin, el 17 de enero de 2021, el buque también se topó con severas condiciones climáticas en el Mar Negro, lo que provocó su hundimiento cerca de la costa de la provincia de Bartim, en Turquía. 2 días antes, el Arvin había zarpado de Poti, Georgia, rumbo a Burgas, en Bulgaria, con un cargamento de urea. Debido al deterioro de las condiciones climáticas, el buque tuvo que buscar refugio y terminó echando el ancla frente a la costa turca. En las horas de la mañana del 17 de enero, la región experimentó abundantes lluvias, fuertes vientos y mares agitados, con alturas de ola de hasta 6 metros. A las 12:35, aún fondeado cerca de la costa de Inkumu, el MV Arvin se partió en dos en medio del temporal. El buque se hundió rápidamente, lo que le dio a la tripulación un tiempo mínimo para responder. El barco tenía a bordo 12 personas, 10 ciudadanos ucranianos y 2 rusos. 6 miembros de la tripulación fueron rescatados por las autoridades turcas y pescadores locales. Recibieron atención médica y se informó de que se encontraban en condición estable. Se confirmó la muerte de otros 4 miembros de la tripulación. Las operaciones de búsqueda y rescate se vieron obstaculizadas inicialmente por el mal tiempo, lo que retrasó la recuperación de los otros 2 miembros de la tripulación desaparecidos. El MV Arvin transportaba aproximadamente 2.902 toneladas de urea, un fertilizante a base de nitrógeno, que fueron liberadas al medio marino, con graves consecuencias ecológicas, como siempre. Pero vamos a resumir todo esto. En menos de 24 horas, los camaradas habían perdido 3 petroleros, una grúa flotante y generado la mayor catástrofe ecológica que se recuerda en el Mar Negro. No está mal para un solo día, ¿eh? Pues aunque parezca increíble, el circo de 3 pistas organizado por la Marina Mercante de la Federación Rusa aún no había terminado su función. Pero esa queda para el siguiente vídeo.